Bienvenidos a Archivo X7, donde lo que muchos prefieren callar, nosotros lo contamos. No todas las maldiciones vienen de brujas. A veces salen de tu propia boca. Hoy ya traemos una historia que el pueblo de Chignahuapan, Puebla, todavía susurra entre rezos. La historia de un hombre que maldecía todo lo que lo rodeaba. A Dios, a la muerte, hasta su propia sombra. Hasta que una noche, Adecibe respondió, porque hay historias que no terminan con la muerte. Y esta es una de ellas. Esto pasó hace muchos años, en Puebla, en un pueblo escondido entre cerros y neblina, llamado Chignahuapan. Un lugar frío, solitario, donde las sombras no solo caminan de noche, también esperan. Ahí vivía un hombre que se llamaba Julián, pero todo le decían el maldito, porque el cabrón maldecía por todo, desde que amanecía hasta que se dormía, pura grosería, pura ofensa contra Dios, contra los santos, contra la vida. Era de esos que si se tropezaba, le mentaba la madre al suelo. Si llovía, maldecía al cielo, y si alguien lo saludaba, contestaba con una blasfemia. Así de mi compadre Vicente, que era el más viejo del pueblo, decía, hasta ese Julián está tentando al mismísimo diablo, y cuando venga por él, no va a tocar la puerta. Una noche, Julián se fue solo al campo. Decía que iba a caminar, pero todos sabíamos que solo iba a tomar y gritarle al cielo. Prominance, pero esa noche fue distinta, porque según él mismo contó después, cuando eran como las 3 de la mañana, escuchó algo raro. De fianse que mero creyó que eran vacas, pero no. Era un arrastrar de cadena, lento, pesado. Y luego lo vio. Osmosno, más grande que un cerdo normal, negro como la noche, con los ojos rojos como brasas del infierno. Tenía la boca abierta, pero no chillaba, no, reía. Una risa ronca, como si tuviera piedras en el hocico, y traía arrastrando una cadena larga, oxidada, que raspaba el suelo. Julián se quedó helado, y por primera vez en su vida, no dijo ni una grosería. Corrió como nunca, con la bestia detrás de él, tronando ramas, gruñendo, riéndose. Corrió como nunca en su vida entre las piedras, entre el monte cerrado, entre ramas que le pegaban en la cara y le arrancaban pedazos de piel. Pero no miraba atrás, porque sabía que si lo hacía, no iba a salir vivo. Sentía el calor del aliento de la cosa detrás de él, como si algo le soplara en la nuca. El aire olía a azufre y carne podrida. Los árboles parecían moverse para cerrarle el paso, como si el monte mismo quisiera entregarlo. Y lo peor, no eran los gruñidos, ni la risa, era la maldita cadena. Ese sonido oxidado, metálico, rasposo, dando vueltas, arrastrándose, subiendo y bajando laderas como si no pesara nada. Y por un momento, inmediato se detuvo. El viento cesó, no se escuchaba nada, ni grillos, ni ramas, ni cadenas. El latido de su propio corazón, retumbando en su cabeza. Julián se atrevió a mirar atrás, y no había nada. El suelo estaba lleno de marcas de pezuñas profundas, como si algún tonto hubiera pasado por ahí, quemando la tierra con cada paso. Entonces lo entendió. No estaba corriendo para salvarse, estaba corriendo para ganar un poco más de tiempo. Y con los últimos hilos de fuerza que le quedaban, llegó a su casa. El día que Julián murió, algo se sentía raro. No había viento, pero las ventanas rechinaban. El cielo estaba gris, pero no llovía. Era como si el aire estuviera esperando algo. El cuerpo lo velaron ahí mismo, en su casa. En esa casona vieja, donde siempre gritaba y mentaba madres. Ahora había silencio. Demasiado silencio. El ataúd estaba en medio de la sala, sobre 2 sillas, rodeado de veladoras temblorosas, flores marchitas
y santos empolvados que parecían mirar con miedo. Allí estaban todos, la familia, los vecinos, rezando, orando por un alma que nunca había pedido perdón. Nadie lloraba, nadie decía nada. Era un rezo mecánico, seco, como por obligación. Y fue cuando iban por el cuarto misterio que pasó lo imposible. Se fue la luz. Toda la casa quedó en sombras. Las velas se apagaron solas, una por una, como si alguien las fuera soplando lentamente. Primero la del rincón, luego la del altar, después la de los pies del ataúd. El aire se volvió espeso. Nadie podía respirar bien. Y entonces lo escuchamos. Primero, un sonido metálico, como si alguien arrastrara una cadena enorme alrededor de la casa, lenta, pesada, constante. 1, 2, 3 vueltas, como si algo estuviera marcando el territorio. Ansible. Una risa, baja, gruesa, como si viniera del fondo de la tierra, como si el mismo infierno estuviera de fiesta. Nadie gritó, nadie corrió. Todos se quedaron ahí, petrificados, unos con los ojos cerrados, otros simplemente rezando en voz baja, sin poder parar, como si pensaran que si se detenían, algo los iba a llevar. Y de pronto se abrió la puerta. Nadie la tocó, nadie se levantó, solo se abrió, lenta, como si algo invisible estuviera entrando, con calma. Y entonces entraron los cuatro cerdos enormes, negros como carbón, con ojos rojos. Uno de ellos traía la cadena, la misma que había perseguido a Julián aquella noche. Rodearon el ataúd, no chillaban, no gruñían, solo reían. Nadie esa risa maldita, ronca, como si tuvieran piedras y sangre en la garganta. Y en un parpadeo, todo terminó. La luz volvió. Todos abrieron los ojos. Y el cuerpo ya no estaba. Los que estaban en la casa de Julián apenas sí pudieron moverse. El miedo los paralizó. Las oraciones se quedaron a medias, congeladas en la garganta. Algunos comenzaron a llorar sin saber por qué. Otros simplemente se echaron al suelo, temblando. Las mujeres gritaban que era el fin del mundo. Y los hombres, los más valientes del pueblo, corrieron. Corrieron como si los persiguiera la misma muerte. Porque eso no era natural. Porque donde estaba el ataúd, ya no había cuerpo. Solo quedaban marcas en el suelo, huellas de pezuñas, ceniza y esa maldita cadena oxidada, abandonada. Desde entonces, nadie volvió a mencionar el nombre de Julián. Nadie se atrevió a hablar de lo que pasó esa noche, en ese pueblo. Ya nadie maldice al aire, porque aprendieron que las palabras tienen peso. Que cuando insultas a Dios, a los muertos o al destino, algo te escucha, algo espera, y si lo provocas, tarde o temprano, vas a oírlo. Primero el viento, luego el susurro, y después plastaréndose por la tierra, acercándose lenta, inevitable, y cuando la escuchas ya es tarde. No hay rezo, ni cruz, ni santo que te salve. Los cerdos vienen por ti, con su risa podrida, con sus ojos de fuego, con esa cadena que ya tiene tu nombre. Y cuando termina su trabajo, no deja nada atrás, ni cuerpo, ni alma, nada más que silencio, y un olor a azufre que no se va.